¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Buenas Razones para Conversar. Nuestra invitada hoy es una educadora espectacular. Me refiero a Rosa Elena Pogo. Ella dirige la biblioteca de la Casa de la Cultura, Núcleo del Guayas, a donde hace animación a la lectura para niños y niñas de una manera mágica. Rosa Pogo me pidió ser presentada como maestra que salió de la educación formal para buscar otras alternativas a través de la literatura. Rosa Pogo es una formadora de maestros también que cuando habla nos demuestra cómo le apasiona la educación, pero también cómo le apasiona la lectura. Ella habla de esa biblioteca ahí en la Casa de la Cultura donde llegan los niños a hacer lectura gratis. Y ella dice lectura gratis porque aquí usted no se preocupe, niño, porque no le vamos a pedir una lección, no lo vamos a obligar a leer un libro determinado, ni lo vamos a calificar. Usted va a llegar aquí a explorar y a disfrutar. Si quiere solo leer fotografías, solo lea fotografías. No me digan que ese no es el verdadero amor a la lectura. Rosa Pogo nos dice en la entrevista que hay que lograr que el estudiante descubra el placer del conocimiento. Hay que lograr que les guste aprender y eso solo se logra si al profesor le gusta aprender, si al profesor le gusta enseñar. Solo entonces podrá contagiar esta hermosa enfermedad de que nos apasione el conocimiento. No les digo más. Escuchemos a Rosita Pogo. Querida Rosita, bienvenida a Buenas Razones para Conversar. Gracias por aceptar esta entrevista. Te he perseguido bastante para que me des la entrevista. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Mónica, por esta invitación, por pensar en que hay otras alternativas, por creer en que hay otras opciones de educación, que no te encasillas y creo que nosotros en general no nos encasillamos en esa educación formal a la que estamos acostumbrados, ¿verdad? Siempre estamos buscando algo más, donde haya mucha más libertad, sin que esto nos lleve a creer que cuando hay mucha libertad no va a haber disciplina, no va a haber el aprendizaje, no. He buscado esta opción porque, en primer lugar, creo que desde muy pequeña soy una lectora y creo que a partir de la lectura se pueden abrir muchos campos de conocimiento. ¿Por qué? Porque para mí la educación y un maestro, ¿qué es lo que debe lograr? Es que un estudiante, un alumno, logre descubrir el placer del conocimiento. Cuando alguien ha descubierto esto, cuando alguien lo siente, cuando alguien lo necesita, realmente no necesita que nadie le esté diciendo, que nadie lo esté empujando, porque solo lo busca. Obviamente, necesitamos gente que nos estimule, que nos llene de información. No, necesitamos gente que nos estimule a hacer cosas nuevas, a querer aprender cosas nuevas. Entonces, a veces, yo jamás quiero criticar, Mónica, a la educación, a los maestros, porque conozco también la realidad de la educación en nuestro país, en el mundo, y las dificultades que tienen los maestros para poder realmente llevar, de alguna manera, abrirse a un número a un grupo de estudiantes y poder transmitir algo, ¿verdad? Tal vez a contagiar algo, es muy difícil. Y también creo que los maestros están teniendo trabas muy serias, o sea, se están enfocando demasiado en la forma de educar y no en el fondo de lo que necesitamos, lo que un niño necesita para la vida, para desenvolverse en el mundo, ¿verdad? Para poder Correcto. aprender solo, o sea, y eso es lo que no estamos dando, simplemente seguimos llenando y dando información, pero nada más, o sea, no quiero decir con esto que no hay excepciones, hay muchos Muchas maestros, excepciones. yo me saco el sombrero, hay muchos. Lo que pasa es que en este conglomerado realmente esos muchos pasan a ser un nicho tan pequeño, ¿verdad? Para lo que realmente un país necesita, ¿no? Te pregunto concretamente, acabas de decir cosas valiosísimas. Hablaste de contagiar y quiero un poco que me describas qué significa. Ya. Sí, o sea, para mí contagiar es esto, o sea, se contagia, trayendo la palabra del contagio, lo conocemos como contagiar una enfermedad.
¿ya? Contagiar algo que tú tienes, o sea, se contagia lo que uno tiene, ¿verdad? No se contagia lo que uno no tiene. Por lo tanto, ¿por qué uso la palabra contagiar? Porque creo que yo padezco tal vez de esto, ¿no? Del querer hacer algo diferente y querer hacer que nuestros niños realmente y los maestros despierten un interés totalmente distinto, que quieran salirse de las reglas tal vez, ¿ya? Yo en algún momento he dicho a veces, yo me he salido de las reglas, de la educación formal, de los formatos, no me gustan, no los acepto, no digo que a veces no sean necesarios, ¿no? Pero, pero realmente yo creo que esa es una camisa de fuerzas. Entonces, quiero contagiar un deseo. ¿Por qué? Porque ¿cómo aprendí yo? ¿Cómo aprendo? Obviamente todos estuvimos dentro de la educación formal, pero tenemos otros maestros en la vida que no son los profesores, que son los padres, que son los abuelos, que es la familia, que son los vecinos a veces, la gente que nos rodea, ¿verdad? El mundo que nos rodea. Y tenemos que aprender a leer eso, escuchar y escuchar historias. Por eso para mí es fabulosa, Mónica, la tradición oral, el saber escuchar. Una de las cosas que no sabemos, yo digo que no nos enseñan en la vida, es a escuchar para aprender, no escuchar para opinar y contradecir, no, escuchar y aprender de la vida, la vida, en la vida está toda esa gente, padres, madres, abuelos, obviamente, hermanos, que nos están siempre enseñando de alguna manera algo. Obviamente hay algo importante que necesito desarrollar este pensamiento crítico, necesito ser crítico de lo que escucho, ¿verdad? Necesito ser crítico de lo que veo, necesito, y la primera lectura de todas, que creo que todos lo sabemos, y es la lectura del mundo. Creo yo que si no hemos aprendido a leer el mundo desde muy temprana edad y vamos aprendiendo a hacerlo, es muy difícil que después cualquier otro tipo de lectura pueda ser posible. O sea, tenemos que realmente basarnos en esto, en la vida, en lo que vemos, en lo que escuchamos, cómo escuchamos y cómo aprendemos del mundo. Por ejemplo, para nosotros, lo primero, como bebés desde que nacemos, la tradición oral, lo que escuchamos de nuestra madre, lo que escuchamos de nuestros padres, esos juegos, esas canciones, las costumbres, las tradiciones, todo eso es parte de nuestra vida y tenemos que aprender a valorar desde muy temprana edad. Pero si tenemos unas ciertas costumbres, venimos de una cultura determinada y entramos a la escuela y de pronto nos dicen, bueno, eso no es así, eso no es Esto no es así porque valioso. eso no es valioso, lo que tú haces tienes que aprenderlo de esta manera, es otra la forma. En lugar de valorar todo eso que el niño conoce, porque un niño cuando llega a un maestro, cuando llega a una escuela, o sea, si llegas de 5 años, tienes 5 años de experiencia de vida, tienes 5 años de compartir con gente, tienes 5 años de conocer el Y la mundo, o sea, maestra debe darle valor a eso. así es, o sea, tenemos que indagar. Nosotros recibimos esos niños con una cultura que viene con todo un aprendizaje previo y nosotros tenemos que valorar y aprender y conocer ese aprendizaje previo que tiene el niño para poder ir avanzando. O sea, a partir de ese aprendizaje yo puedo introducir al niño en aprendizajes nuevos, ¿verdad? Y a partir de eso empezar a hacer proyectos. Y nosotros desde muy pequeños podemos con los niños hacer proyectos. Y ya, bueno, obviamente muchas instituciones, y eso está muy bien, desarrollan proyectos con los niños, pero proyectos a partir de, no a partir de lo que le hacen preparar a la maestra para que el niño que viene de esta edad tiene que aprender. No, tal vez tú has aprendido una cosa como maestra y te dicen, son los temas que tú vas a preparar, pero el niño de pronto viene con algo diferente y tiene mucho que decir. Entonces, si tú le enseñas otra cosa, ese niño se va a aburrir, ese niño no va a estar tranquilo, ese niño se va a sentir tal vez inconforme. Ahí empiezan las etiquetas de los niños distraídos, las etiquetas de los niños Inquieto, malcriado. sí, inquietos, malcriados, y le ponemos tantas etiquetas. Sé que no es fácil, Mónica,
Mónica. Sé que no es fácil porque para una maestra que tal vez tenga 60 alumnos en una clase, es Uy, difícil que puedas personalizar esto y también tenemos que pisar tierra, ¿verdad? Y decir, bueno, saber todo ese mundo que está viviendo la educación. Sin embargo, creo que nos podemos dar esos espacios como para poder tener momentos de conocer a ese niño con el que vamos a trabajar, con el que vamos a compartir. No le digo trabajar, sino con el que vamos a compartir durante todo un año lectivo, ¿verdad? Entonces, a ah, partir de ese conocimiento previo, nosotros podemos elaborar nuevos conocimientos y con ellos mismos podemos hacer proyectos. Si un niño viene del campo, un niño conoce gallinas, un niño, o sea, a partir de ese conocimiento que es la experiencia misma de ese niño, que es podemos valioso. iniciar, y es valioso, podemos iniciar un proyecto para que los niños que jamás vivieron ni tuvieron la vivencia de ver una gallina, de estar en el campo, entonces combinar. Y tal vez para el maestro nuevo esto es un poco complicado, pero creo que el maestro nuevo debe tener mucha apertura y debe creo que romper esquemas a veces. Yo pensé que a veces muchas maestras se han quejado. Yo aquí recibo muchos maestros también de escuelas, entonces me dicen, o sea, lo que pasa es que yo quisiera hacer esto, pero nosotros tenemos que hacerlo de acá, o Es sea, lo que porque me esto es lo dicen que los está maestros en la escuela. programado, este es el Exacto. programa que tenemos y tenemos que cumplirlo. Entonces, y yo me pongo a pensar, sí, es verdad, y es más, tiene que llenar una serie de formularios, tiene que hacer un seguimiento a todo esto. Entonces, no le permiten al maestro también poder Ser vivir, creativo. expresarse, poder compartir con ellos algo que quisiera compartir. ¿Por qué? Porque si no se está cogiendo el tiempo de lo que tiene que hacer y si no tienes un resultado al final de que dé respuestas a esas preguntas ya formuladas previamente, que a veces, ojo, otra cosa que quiero decir, el texto como pretexto, el texto escolar que ya viene con las preguntas y las respuestas, las preguntas y respuestas que tiene que tener el maestro. Entonces, esas son las respuestas. Si un niño dice una respuesta totalmente diferente a eso Está que ya está equivocado. escrito, entonces se cree que está equivocado. Entonces, pensamos que eso está mal, cuando podríamos utilizarlo como una oportunidad para poder abrir, o sea, esa gama de posibilidades y de respuestas, ¿verdad? Para que luego de esto podamos iniciar un nuevo conocimiento. Tú también me acabas de hablar de la forma versus el fondo. Se quedan Uh en la -huh, forma y no piensan en el fondo. uh -huh. ¿Qué es para ti la forma y qué es el fondo? ¿Sabes por qué? Yo me retiro y no quiero encasillarme en esa forma oficial que a veces el ministerio te impone. Esto tiene que hacer el maestro. Estos formularios tiene que llenar hasta fin de año. Esto tiene que hacer, o sea, tiene que observar esto. O sea, si te sales de ese formulario, o sea, ya te está saliendo del esquema. Entonces, ¿qué es lo de fondo? Lo que es la necesidad que viene con la que viene el niño en ese momento y que te va a hacer salir y que es más, es necesario que rompas ese esquema y te enfrentes a, no sé, a quien quiera que tengas que enfrentarte en ese momento y decirle, ¿sabe qué? Yo no puedo seguir esto. No puedo porque mi niño demanda lo de acá. Entonces tengo que centrarme en eso, en lo que él necesita o lo que ella necesita en este momento. Si a mí me dijeron que yo tengo que empezar con la unidad de las gallinas y el niño en este momento le sucedió algo en su casa y tiene un interés hacer lo que es el fuego, ponte tú, un incendio. Entonces, tengo que empezar más bien por ese interés y tal vez ir combinando poco a poco, ir introduciendo los otros conocimientos que obviamente se deben tener, no digo que no, o sea, todo tenemos que tratar Pero de que tienes que se responder a un sujeto al que estás educando. es a él al que te debes, o sea, es a Sí. él, no es al papel al que te debes, es a un ser humano que siente, que piensa, que tiene necesidad y que vive una vida tal vez totalmente diferente a la que está pensada, Ujú. programada, que debería vivir un niño, ¿verdad? Un niño que lo tiene todo, que tiene la atención al padre, pero este niño tal vez viene de un medio totalmente distinto y necesita otras cosas, necesita que lo
atiendan, necesita cariño, necesita simplemente un abrazo, ¿verdad? Entonces esas son las cosas que nosotros tenemos que ver, pero que a veces la formalidad no nos permite, la cantidad no nos permite, porque tener 60 niños es difícil que la maestra, aunque sí, se dan los casos de maestras que a pesar de que yo te digo, porque yo aquí he tenido maestras, conozco las situaciones, por ejemplo, de Isla Trinitaria, una maestra cuyos directores no la apoyaban. ¿Ella qué hizo? Con los padres organizó los grupos y se venían, no durante la semana, porque no puede, porque eso sería salirse del programa, pero venían los sábados. El cuento, ella traía, en colectivo traía, conseguía los 25, 30 centavos del colectivo para traerlos hasta acá, por lo menos con 15 niños. Ya después, la próxima semana podrá venir con 15 más. Cuando Pero dices hasta eso, acá es a la biblioteca de la Casa de la Cultura. cuando dije hasta acá, sí, esto en este momento de la experiencia de la biblioteca de la Casa de la Cultura, una biblioteca donde el niño va a venir acá no a pedir un libro, sino a tomar un libro, a sentirse, una biblioteca donde tú no tienes que solicitar, quiero este libro con este nombre ni el apellido del autor, sino que vengo a descubrir, o sea, vengo a tener la vivencia de estar en una biblioteca de estantería abierta, donde yo puedo ir, indagar, manipular, ver las imágenes simplemente, no leer imágenes, o preguntar si es que necesito, sino simplemente sentarse a mirar un libro y disfrutarlo y después escuchar historias. Entonces, eso a ellos los llena y tú sientes esa felicidad de venir y que nadie les diga, hay lección sobre lo que leíste hoy día, o sea, por eso siempre hablo de la lectura gratis, ¿verdad? O sea, no pedir nada a cambio, no, si quieres hablar, lo hablas, si quieres opinar, lo opinas. Yo puedo lanzar una pregunta al aire, pero no puedo decirle, ¿sabes qué? Tú respóndeme, porque, y eso es lo que pasa también. ¿Qué pasa con la comprensión lectora? Mónica, tú debes saber que uno de los grandes problemas de educación es la comprensión lectora, ¿verdad? La Es, comprensión. Le mandas un memorándum a alguien y te dice, ¿y qué querías? Lee. ya, En la lectura te escribí lo que necesitamos y lo mismo pasa con todo. La comprensión lectora es un problema que tenemos. es un problema general. ¿Y qué sucede? Que cuando un niño no está acostumbrado a hablar, a leer, a expresarse, a decir, a hablar sobre lo que lee de manera natural, es muy difícil. Parece esos niños que vienen desde muy pequeños hablando de literatura, comentando de libros, hablando de personajes. Ese es un chico y hablando de los problemas que estos personajes tienen desde pequeños. Cuando sea grande va a aprender solito, está analizando porque esto no ha sido ninguna lección, simplemente lo está. Por ejemplo, yo digo, unos padres, siempre les digo acá, ustedes lo que quiero es que escuchen las historias y ustedes en casa conversen, no tomen lecciones sobre lo que escucharon hoy día. ¿Cuál fue el personaje ¿Qué principal? les ¿Cuál fue el pareció? personaje Claro, secundario? ¿Cuáles claro. fueron las acciones? Y mira, y no me niego porque está bien, si hay una lectura académica donde tienes necesariamente que conocer ciertas cosas, o sea, lo vas a hacer, ya llegará el momento, pero al inicio yo pienso que esto tiene que ser muy libre, muy Disfrute. abierto. Disfrutar, esa es la palabra, tienes que disfrutar, tienes que encontrar el placer de hacer algo, por eso siempre digo, el placer de conocer, de descubrir. O sea, cuando tú has descubierto esto, es muy difícil que alguien te quiera poner un tope, porque tú ya tienes ese bichito de querer saber más. Entonces, eso va a ser mucho más fácil. Hoy en Buenas Razones para Conversar estamos con una educadora mágica. Así le digo yo a Rosa Elena Pogo, una maestra que salió de la educación formal para buscar otras alternativas a través de la literatura. Ella permite a los niños apasionarse por la lectura porque sabe que la lectura es el camino para amar el conocimiento. Ella dice que además ayuda a desarrollar el pensamiento crítico y habla mucho del rol del maestro en este contagio y pasión por el conocimiento. Dice que muy a menudo los maestros tienen un libro, un currículum que tienen que seguir como una camisa de fuerza y a veces esa camisa de fuerza no coincide con las necesidades en ese momento de la vida del niño o la niña que están frente a ellos. Y es a ese niño o niña a quien se debe un maestro. Sigamos escuchando a Rosita Pogo. Tengo otra pregunta para ti que me parece súper importante.
nosotros en los proyectos que llevamos adelante mucho hablamos de la animación a la lectura y obviamente desde el enfoque que tú lo acabas de plantear, es decir, acercarte a la lectura desde el placer. Y me fascina, te voy a copiar lo de lectura gratis. Aquí no hay lecciones, no te preocupes, no te voy a calificar. Aquí has venido No. a descubrir, a relacionarte. Sin embargo, hay muchos que dicen, bueno, eso es diversión, pero acá está lo serio, en el colegio, donde aprendes las lecciones, ahí está lo serio. Si quieres, anda a la biblioteca y diviértete ahí, a eso sin importancia. ¿Por qué es tan importante? A lo largo de la vida y para todas las otras materias, se llamen matemáticas o ciencias, el que hayas desarrollado una buena relación con la lectura. Cuéntame, Rosita. Es básico. Tú necesitas, yo siempre, ¿qué les digo a los maestros? Ustedes para cualquier materia, para cualquier asignatura que ustedes tengan, ustedes tienen que haber descubierto ese placer, primero de leer. Si no has descubierto ese placer de leer, no puedes descubrir el placer tampoco de conocer más cosas. Ejemplo, si aprendes matemáticas, yo les digo a los niños, a veces hay historias y libros que te llevan hacia descubrir las matemáticas y hay maestros que lo trabajan muy bien, hay, bueno, libros, es lo que calculaba, alguien me habla de Alicia en el País de las Maravillas, mismo que dice que, o sea, es matemáticas lo que tienes que trabajar ahí. Entonces, yo pienso necesario que tú aprendas a leer y a descubrir lo que trae ese lenguaje impreso, o sea, leer ciertos lenguajes, o sea, estamos hablando del lenguaje literario, estamos hablando de otro tipo de lenguaje, el lenguaje de los números, tal vez, pero jugando, tal vez, disfrutando, haciendo, teniendo la experiencia, ¿verdad? En cada materia. Nosotros, me acuerdo que a partir de una lectura, tú puedes si quieres estudiar ciencias, un libro, tú buscas un libro que te puede llevar a todas las ramas del conocimiento, ¿verdad? Entonces, necesitas aprender, apreciar, leer con placer. De lo contrario, si lo haces por obligación, no vas a poder ni en matemáticas, ni en literatura, ni en ninguna otra asignatura. Puede ser que haya cosas que te interesen mucho más. Unos dicen, no, yo leo solo ciencias porque las ciencias me gustan. Bueno, pero para leer ciencias naturales, tú tienes que haber disfrutado de la lectura, de poder descubrir, de poder saber cómo van y entender las cosas, ¿verdad? Entonces, claro, esas mismas ciencias naturales, yo me acuerdo de un libro que se llamaba La Puerta de los 13, llama La Puerta de los 13 Rojos, de una científica, ¿ya? Que ella no sabía cómo explicar la ciencia de la física cuántica a los niños, a los jóvenes, qué difícil que es, porque es un tema bastante complejo. Entonces lo hace como una historia, un cuento de un chico que se mete dentro del cuerpo de un ser humano, te vas cada vez haciendo más pequeño y más pequeño y más pequeño y vas descubriendo, pero es una historia en la que te vas metiendo y así vas conociendo también lo que los secretos que guarda. Yo decía, yo de física nada, no quiero saber nada, pero son libros que te van ayudando y si sabes leerlos bien, si sabes disfrutarlos, yo pienso que los maestros de todas las materias deberían encontrar libros o buscar literatura que vaya acorde con ese interés, o sea, o esa materia. Yo creo que ya bastante se ha escrito, no te puedo mencionar de cada uno, pero creo que una de las Hay muchas, misiones muchas que novelas tendría el sobre la maestro, serpiente. claro, una de las misiones que tienen los maestros y maestras es justamente darse un tiempo, y que eso es otra cosa que yo critico, los maestros a veces no tienen tiempo ya, no les queda un espacio para disfrutar ellos. Mira, Mónica, somos víctimas de una cadena de no lectores, de una cadena que nos ha llevado, la vida ha sido tan rápida que nos ha llevado a hacer todo solo lo necesario, ¿verdad? Comer, obviamente, lo básico, sobrevivir, tener una casa e ir a trabajar. Y en el trabajo responder a los programas que tenemos que responder. Y no tenemos esa libertad, los mismos adultos no tenemos esa libertad para poder dedicarnos y acostarnos un rato y decir, voy a leer algo, voy a conversar algo, voy a dedicar un tiempo a conversar con los chicos. Ya estamos perdiendo ese diálogo entre seres humanos y eso realmente es, todo el mundo habla de las facilidades y de las virtudes de la inteligencia artificial. Obviamente sí, está bien, pero a ver, ¿qué es lo que pasa? O sea, nos hemos puesto a analizar de fondo qué es esto, a dónde nos está llevando, nos está llevando a una deshumanización. O sea, ¿qué estamos? O sea, todos nos lo han hecho. ¿Qué pasa con nuestro pensamiento crítico? O sea,
pensemos, yo pienso que hay muchos países donde ya esto están tan adelantados que están retrocediendo un poco en esto. Ya sabes que hay países donde se ha prohibido el uso del celular para niños, hasta por ley, menores de 12 años, ya no pueden, por ley no puede un padre ofrecerles un celular a los niños. Y hay colegios donde tú ves que no tienen las materias, solo tienen 2, 3 días de clases, hay días, y son experiencias prácticamente las que tienen los chicos, y a partir de esas experiencias pueden ir después a un aula. O sea, es al revés un poco, ¿no? Vivir la Justamente al vida revés, misma no te y sientas recto en la sí, clase para así aprender, es. sino que experimentas y luego vienes al Experimentas aula y a luego reflexionarlo. reflexionas, conversas, lo puedes poner por escrito. Obviamente tenemos que conocer códigos básicos, el código alfabético que tenemos que ir conociendo, y hasta para eso la lectura es el inicio. Justamente con las estudiantes de la universidad yo le decía, la forma de iniciar en la lectoescritura es justamente con la lectura y los cuentos, donde el niño va aprendiendo a diferenciar. Son los primeros actos lectores que tiene un niño. Conocer un libro, pasar la página de un libro, de izquierda a derecha, desde dónde va nuestro código alfabético, se lee de izquierda a derecha. Bueno, eso ya yo creo que el lenguaje integral nos enseña mucho de esta utilización de la literatura para el aprendizaje de la lectoescritura, ¿no? Hay otro tema. Tú hablaste al comienzo de la entrevista sobre lo que es educar para la vida. ¿Qué diferencia tiene el modelo tradicional en que nos sientan en filas y el profesor habla, nos aprendemos lo que habló el profesor y lo que dice el libro, y en el examen trimestral damos el examen? ¿Cuál es la diferencia entre eso y educar Y en para la la vida, y muchos dicen que en la vida diaria no les sirvió para nada, dicen a veces, ¿no? Todo lo que rindió, porque, o sea, no quiero decir esto, con esto que no le haya servido, sino que una de las características justamente del lenguaje, el desarrollo de la lectura, es que el niño encuentre un significado en lo que aprende. O sea, el aprendizaje tiene tiene significativo, sentido para si mí? tener sentido para él, ¿verdad? Que responda a una necesidad, que sea funcional para él también. Entonces, en su vida es donde diariamente lo necesita. Yo recuerdo cuando trabajamos con mujeres en una zona rural, niños, mujeres que tenían la escuela formal, aprendían hasta sexto grado, aprendían a leer y escribir, y luego de esto, pues ya no lo usaban, se dedicaban a su vida cotidiana, donde casi el lenguaje, la lectura y la escritura no lo utilizaban. Entonces, si queremos que ellas lean, cuenten historias, primero tenemos que recuperar la tradición oral con ellas, ¿verdad? Entonces, trabajamos con eso, y luego hacer que ellos utilicen el lenguaje escrito, el lenguaje hablado, con algo que ellos necesiten. Por ejemplo, ¿qué es lo que les gustaba a ellos? Cocinar, Cocinar. ¿verdad? Lavar, trabajar el campo. Entonces, hay tantas historias que podrían escribir a partir de eso. Por ejemplo, pueden escribir las recetas para la cocina. O sea, es algo que a ellas sí les va a gustar, porque quieren escribir, es algo que les interesa en ese momento. Entonces, este aprendizaje va a tener más sentido para ellos, ¿verdad? Va a tener mucha más funcionalidad para ellos. Y eso no significa que esté mal, o sea, simplemente están aprendiendo con cuestiones de la vida diaria, de lo que ellos están viviendo. Eso es un aprendizaje para su vida, lo está necesitando. Y no quiero decir con esto que no vaya a aprender otras cosas, obviamente, si ella ya ha desarrollado poco a poco el uso del lenguaje escrito y hablado, ¿verdad? Porque habla y cuenta. A ver, cuénteme, para ella es más fácil contarme de lo que cocinó. Si tú le dices que te hable de un tema especial, no, pues, o sea, no va a poder porque no lo domina, pero domina el tema de sembrar el campo, ¿verdad? De cómo lo hace, qué herramientas utiliza, y todo eso lo podemos dar forma, lo escribimos, pero después algo que para ella sí tiene sentido, para esta persona o esta mujer o este hombre que esté trabajando en este lugar. Entonces, todo esto sería un aprendizaje a partir de, con lo que te decía al inicio, de esas vivencias, ya, lo que es la vida misma, conocer al ser humano como tal, lo que necesita, lo que requiere, lo que demanda ese ser humano. De ahí sí, eso le está significando mucho a esa persona, porque esa persona que dice,
esto realmente está escrito y está diciendo algo que se parece mucho a lo que yo sé. Hace unos días conversaba con María Fernanda Heredia, porque tuvimos una entrevista, me acuerdo, del MA, que la entrevistaron a ella, y le contaba, porque justo estábamos leyendo un libro en el Club Infantil de Lectura. Entonces, el niño me decía, es que, y le contaba esto porque me parece increíble que una escritora pueda escucharlo, porque yo lo he vivido acá, me dice, es que María Fernanda Heredia es que me entiende, ella sabe lo que yo necesito, ella está escribiendo, por eso me gusta, porque ella está escribiendo lo que yo he sentido, o sea, ellos sienten, o sea, las vivencias, por ejemplo, de un chico que se enamora por primera vez, un niño, una niña que le gusta mucho un niño y no sabe cómo expresarlo, entonces en el libro ella lo expresa, yo por eso digo que ella llega mucho con su humor y su forma de escribir y que es tan sencilla para los chicos, llega tanto y entonces para esos niños es más fácil leer ese tipo de libros, ¿verdad? Y poco a poco ir metiéndose en otros temas también tal vez más complejos, tal vez más difíciles de leer, pero ya va dominando la lectura, el análisis, la reflexión, ¿verdad? A partir de una lectura. Entonces eso me parece maravilloso también que ellos lo puedan hacer, ¿no? Y yo pienso que los clubes, algo tan sencillo de como leer o simplemente escuchar que otro lee y conversar sobre esto, si ellos quieren, y tener y comentar las vivencias que han tenido a partir de ese tema que está tocando el libro, tiene mucho más sentido a que yo le pregunte, a ver, personaje principal, secundario, y bueno, y qué año fue, y fechas y todo, que claro, en algún momento las van a necesitar y ellos mismos las van a buscar y las van a anotar, o sea, pero hay otra parte que le enseña más y que le llena más como ser humano, ¿verdad? Había unos Eso es lo que chicos realmente necesitas, ¿sí? Habían unos chicos que nos decían, es que el personaje principal y el secundario y las acciones principales las encontramos en el resumen del libro que encontramos en internet y para eso no hace falta leer el Mm, libro. Y le decimos ujú. más al profesor lo que espera escuchar. Por eso qué bueno lo que tú estás proponiendo, que es en realidad enseñarles a disfrutar y a reflexionar y qué me dice a mí esa historia, qué te dijo a ti esa historia los hace que quieran leer el libro y que no quieran buscar el resumen del libro en internet en lugar de disfrutar de esa lectura. Y también quiero que quede claro que no es que me niego a ese aprendizaje, porque hay un momento en que lo vas a necesitar, especialmente el aprendizaje académico, donde vas a necesitar en un colegio o vas a necesitar enseñar, tal vez tienes que prepararte para eso. Ojalá que las cosas sean mucho más abiertas, más libres, pero ¿qué es lo que necesitas? O sea, responder ante una necesidad que el niño tiene y este niño tiene que responder ante sus propias necesidades a partir de lo que lee. Eso lo va a ayudar muchísimo. Hermoso. Rosita, se nos acabó el tiempo. Sí, Eh, no. de verdad, qué lindo conversar contigo. Me llevo tantas lecciones o me llevo tantos aprendizajes, sobre todo como yo te decía antes de iniciar la entrevista, que yo quería que quienes escuchan este podcast reflexionen cuál es la educación que mi hijo necesita. ¿Quiero ser docente de verdad? O tal vez un docente que ya tiene muchos años y está harto de dar clases. ¿Por qué estudié docencia? ¿Será que tengo que producir un cambio en mi vida para volver a sentir lo que Rosa Pogo dijo en la entrevista? Quiero volver a sentirme así, quiero volver a enamorarme de mi profesión. En realidad ese es el motivo por el que hice esta entrevista, pensando en todos aquellos que tal vez ya no se acuerdan lo hermoso que es aprender y que necesitan volver a enamorarse de ello. Mónica, yo a esas personas les digo simplemente que se decidan a romper esos esquemas. A veces hay barreras que nos ponemos y que nos ha impuesto la misma sociedad, la sociedad educativa, digamos, en este momento, esas formalidades. O sea, rompamos un poco, démonos esa oportunidad, ya, de poder, aunque sea intentarlo, porque yo entiendo el cansancio, entiendo la molestia, entiendo a los maestros, no crean que no, o sea, obviamente que sí, y todos tenemos frustraciones a veces, y precisamente por eso, pero a veces hay que decidirse a ir un poquito más allá, un poquito Gracias por más. la Sí. entrevista, querida Rosita. Me voy inspirada. Un Gracias. abrazo muy fuerte. Gracias a ti, Mónica, gracias por invitarme y bueno, ojalá que esto sirva a alguien que lo escuche.
Esto ha sido todo por hoy en Buenas Razones para Conversar. Hoy hemos hablado de la pasión por aprender, de la pasión por la lectura, de cómo es importante la tradición oral, disfrutar de una narración para disfrutar del conocimiento y cómo la lectura es el camino para también disfrutar de aprender de las ciencias, de la física, de las matemáticas, porque se ama y se ama aprender. Agradezco mucho a Rosita Pogo por habernos acompañado. No se pierdan nuestra siguiente entrega de Buenas Razones para Conversar. Nos vemos pronto.